Pero, ¿quiénes ganaron, los unitarios o los federales? ¿Pero quiénes son ustedes? Parecen de libros de historia. ¿Quiénes ganaron la guerra, los unitarios o los federales? Hagamos una cosa. Ustedes me cuentan su historia y yo les digo el final. Le contaremos cómo era nuestro país hace algunos años atrás. El territorio se encontraba marcado por guerras, revoluciones y la tan ansiada independencia había eliminado la dominación de España de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era el comienzo de una nueva historia de libertad, pero que sería manchada por dos fuerzas políticas que lucharían por imponer dos formas de organización territorial. Una intentaría compartir las decisiones con el resto de las provincias, cediendo cierta autonomía. La otra conservaría su posición central en Buenos Aires. Y un hombre que sería la clave en las operaciones de cada postura, llevando a la sociedad independizada a una guerra civil con sangrientos enfrentamientos entre los habitantes. Las dos caras de rosas. Para saber cuál era el origen de las confrontaciones, necesitamos tener en cuenta las siguientes características. Los unitarios defendían una historia liberal, influenciada por el liberalismo británico en principios del siglo XIX. Los unitarios estaban liderados por intelectuales, comerciantes, militares porteños y algunos miembros élites del interior del país. Su principal objetivo era la instauración de un país de gobierno central con amplios poderes económicos, protegiendo así la propiedad privada, el libre comercio y la llegada de inversiones extranjeras. Con una mirada aristocrática hacia Buenos Aires y en cuestión estratégica de ser el único puerto de la región con capacidad de comerciar con el exterior. Los unitarios acusaban a los federales de brutos y salvajes y asimismo como doctos e ilustrados modernos. Los federales tomaban como modelo a seguir el federalismo en los Estados Unidos de América, brindando autonomía a las provincias y poderes limitados al gobierno central. Los federales estaban representados principalmente por caudillos del interior con una mirada más sostenida en la cooperación. Los federales acusaban a los unitarios de ateos, porque la mayoría, al inclinarse a las ideas de ilustración, no parecían ser tan devotos. Los caudillos surgen como una forma de autoridad más cercana a los problemas de la gente. Los ejércitos gauchos no eran hordas predatorias como la de Attila, sino que estaban estrechamente vinculados a la institución que se les había dado origen y que se fortalecía cada vez más. La estancia no negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la unión política y económica de cada una de sus respectivas regiones. Los caudillos más destacados eran Gervasio Artigas, Juan Manuel de Rosas, Güemes, Juan Bautista Bustos, Juan Felipe Ibarra, entre otros. Cuando Artigas fue derrotado por los portugueses, López y Ramírez comenzaron la lucha contra el centralismo porteño y derrocaron el directorio luego de la batalla de Cepeda en 1820. Durante el Congreso Constituyente de 1824 y la presidencia de Rivadavia se intentó generar una unión. En contraparte, Rivadavia renunció y el Congreso se disolvió. Así las provincias reasumieron su autonomía y la organización nacional parecía estar muy alejada. En Buenos Aires, el general Manuel Dorrego fue electo gobernador y también quedó a cargo de las relaciones exteriores de las provincias y las negociaciones para lograr la paz definitiva con Brasil. En el tratado que se firmó que la Banda Oriental sería una república independiente, algo que fue deshonroso para muchos militares que participaron en la guerra. Uno de ellos fue el general Juan Lavalle, que tuvo el apoyo de algunos miembros del Partido Unitario y en diciembre de 1829 derrocó a Dorrego. Así Lavalle se convirtió en gobernador de Buenos Aires. Los federales buscaron la ayuda de Juan Manuel de Rosas, quien se enfrentó a Lavalle y lo venció, asumiendo luego como gobernador de Buenos Aires. ¿Quién era Juan Manuel de Rosas?
Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 en una de las familias más destacadas de Buenos Aires. En el año 1827 apareció como líder militar a favor de las corrientes federalistas, opuestas a las reformas liberales, defendidas por las tendencias unitarias en la que militaba Juan Lavalle, gobernador de Buenos Aires, a quien derrotó. Del año 1829 a 1832 fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, hacia 1829, momento en el que asumió su primer gobierno. La situación era de gran inestabilidad tanto política como social. Pero volvamos a nuestra historia. La ejecución de Manuel Dorrego, líder federal, dejó sin sucesión directa al Partido Federal y se dio paso a los hombres vinculados al provincianismo federal, el sector neofederal representado por el activo estanciero Manuel de Rosas. Cuando él derrotó a Lavalle en el campo militar, lo obligó a negociar alzándose sobre el representante unitario, apoyado por una estructura militar y los estancieros bonaerenses, un poderoso sector económico. Rosas se presentaba como un amigo del orden, con fama de líder desde que comandó la campaña y con una popularidad militar. Gaucho estanciero con buena relación con los indios. Su aparición en el panorama político tuvo efectos demoledores. En la calle se percibía el cansancio vinculados a la aduana del puerto de Buenos Aires. Los estancieros bonaerenses, los miembros de las clases del alto clero que vieron 3 gobiernos delatando el serio conflicto político. Algunos extrañaban el orden colonial al ver que los ensayos democráticos ni los caudillos parecían funcionar. Mientras que los unitarios luchaban por un gobierno centralizado, localizado en la ciudad de Buenos Aires, los federales buscaban descentralización política para que se respetara la autonomía de las provincias dentro de la nación. Estos dos partidos políticos se enfrentaron desde el año 1828 hasta 1831, durante la Guerra Civil Argentina, que se originó después de la independencia del país. Con este acontecimiento, Rosas comienza a perseguir y a exiliar a los líderes unitarios y federales que se oponían a su mandato, hasta implantarse como el único mandatario de la Confederación Argentina. Su dictadura fue brutal y terminó en 1852, cuando sus tropas fueron derrotadas en la Batalla de Caseros. La coalición ganadora estaba integrada por José Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, junto con la tropa de Brasil y de Uruguay. En 1853, un congreso conformado por las provincias redacta una constitución nacional donde se declara la República Federal en la Argentina. En la batalla de Caseros, Juan Manuel de Rosas se exilió junto a su hija hasta su muerte en 1877. En cuanto a la educación, no se puede trazar una línea divisoria entre unitarios y federales. De hecho, aún de bandos distintos, algunos de ellos coincidían en la postura sobre la cual debería ser el papel de la educación en una nación que buscaba nacer de una vez. En cuanto al planteo de la educación, se dividía en categorizaciones. El primer punto es una educación federalista popular con elementos liberales, en la que podríamos ubicar a los caudillos Artigas, Bustos López y José de Urquiza, que desarrollan una educación moderna apoyándose en la participación de la sociedad civil y en la cultura de los pueblos. Adoptarían el sistema educativo liberal moderno. Como segundo punto, una pedagogía de la generación liberal en 1837. Aquí sostiene Sarmiento, quien no era del todo liberal, excluía a los indios en la educación y no consideraba válida ninguna expresión cultural popular. Rechazaba la herencia hispánica y propugnaba la europeización de la cultura inglesa, francesa y alemana. Proponía a ser considerado un abanderado de la educación y en un sistema de educación pública escolarizada que abarcara toda la población y que se fundaba en los criterios pedagógicos más democráticos de la época. Como tercer punto, la pedagogía liberal oligárquica.
encabezada por Rivadavia y muchos liberales, que pertenecían a la oligarquía y querían modernizar el sistema importando la estructura y la ideología más elitista de la experiencia educativa francesa. Un representante sobresaliente de esta tendencia fue Bartolomé Mitre. Como cuarto punto, tenemos a la pedagogía tradicional colonial clerical, que defendían una educación centrada en los valores de la Iglesia. No aceptaban la educación de los indios ni de los mestizos. Más adelante formarían el núcleo de la ideología del nacionalismo católico, formado por Quiroga y Manuel de Rosas. Entonces, es más lícito hablar de los caudillos progresistas y conservadores en cuanto al planteo de la educación en la naciente Argentina. Los caudillos progresistas combinaron federalismo, primacia del Estado y en la educación religiosidad y participación popular, otorgando cierta liberal ideológica, adoptando métodos modernos como el lancasteriano. Y los caudillos conservadores trataban de evitar que el Estado se haga cargo del financiamiento de la educación. El gobierno debía supervisar los contenidos ideológicos y se incluían contenidos de la doctrina católica y métodos tradicionales. El gobierno de Rosas tenía tintes de todos colores. Así como Rosas tenía apoyo, también tenía enemigos, o eso consideraba él a todo aquel que no compartía su ideología. Esteban Echeverría fue uno de estos quien redactó el Matadero para representar aquel clima político que impregnaba nuestro país. El Matadero fue escrito por Esteban Echeverría en 1834, cuando una fuerte llovizna que ha durado varios días inundó los corrales y los establos donde estaban las vacas y las reses, matando muchos animales que eran para el consumo de la gente. Así es como Buenos Aires se queda sin su primordial alimento, la carne. Las iglesias piden resignación a sus fieles y la iglesia estaba unida al Partido Federal. Los federales controlaban la venta y los consumos de la carne. Cuando ya se estaban cobrando muchas vidas, el jefe de los federales entregó 50 vacas, pero eran muy pocos, porque la costumbre era de que se maten 250 vacas por día. El matadero se llamaba Doña Encarnación Escurra, en honor a la difunta esposa de Rosas. Mientras mataban a las reses en el festival carnívoro, los carniceros se dieron cuenta que había un toro salvaje que no se dejaba matar. El toro se escapó y salió corriendo mientras era perseguido por los jinetes y los carniceros. El toro corrió por toda la ciudad atropellando personas, entre las cuales estaban un gringo y un niño que murió. Cuando lo pillaron al toro, lo mataron y lo amarraron de las patas para exhibirlo en la plaza pública. Quien lo mató al toro fue Matasiete. Cuando terminaron con el toro, apareció entre la gente un unitario que se dirigió a Barracas. Se abalanzaron todos contra él y le gritaban a Matasiete que lo matara al unitario. Matasiete se lo derribó, estuvo a punto de cortarle la garganta hasta que llegó el juez del matadero que ordenó que lo llevaran a una silla de tortura. El unitario era bravo, gritaba que era un hombre libre y que los federales eran borregos, al servicio del restaurador. Esto enfureció al pueblo y todos gritaban en coro que lo maten, que lo degüellen al unitario, que lo violen. Entre los gritos empezaron a quitarle la ropa y a ponerle un trapo en la boca para que no grite. Era tan fuerte la furia del unitario que a pesar de sus ataduras se levantó y gritó: «Primero me matan antes que desnudarme», y luego cayó muerto en forma de cruz, frente al juez y los carniceros, y todos celebraron su muerte.